vamos a ir ingresando a la estructura de la analítica de lo bello. Antes, una aclaración. Recién dijimos que el juicio determinante subsume lo particular en lo universal. Y aclaramos que lo universal está dado en el juicio determinante. Dijimos, en cambio, que en el juicio reflexionante lo universal no nos es dado y que el juicio reflexionante lo busca. ¿Qué quiere decir lo universal? Básicamente, como si fuera una especie de ayuda a memoria, les hago este apartado por las dudas, si quedó demasiado supuesto que es lo universal. ¿Qué es cuando digo lo universal está dado? ¿A qué me refiero? Ya sabemos, lo universal lo vimos cuando empezamos con Platón, ¿no? Cuando Platón buscaba la definición de lo bello, buscaba lo universal. Y Piaz Mayor cometía el error de una y otra vez dar casos. Pero nunca respondía por el universal. Lo universal, entonces, es lo válido para todos los casos. Y cuando se refiere, cuando el juicio determinante dice, enuncia que lo universal ya está dado, le es dado, significa que eso universal es o un principio o una ley, en el ejemplo que yo les di, la ley de gravedad, o una regla o un concepto. Entre ellas hay diferencias. No estoy profundizando en las diferencias, porque de hecho alguien podría decir las reglas son empíricas, las leyes son universales, las reglas son empíricas, por lo tanto son generales, ¿sí? No estoy entrando tan en detalle. Los conceptos nosotros ya sabemos que pueden ser puros o pueden ser empíricos, ¿sí? No estamos hilando así de fino. Solamente que cuando digamos que lo universal, el juicio reflexionante, no le es dado, quiere decir que no hay una ley que enuncie la belleza, por ejemplo, no hay un principio de lo bello, no hay un concepto de lo bello, ni una regla. Entonces, tengan presente este problema. Ahora, vayamos entonces, ya vimos la diferencia entre un juicio determinante y un juicio reflexionante. Dejemos el determinante de lado, pero veamos más en detalle el reflexionante. El juicio reflexionante tiene dos formas, una forma subjetiva y una forma objetiva. La forma subjetiva del juicio reflexionante es el juicio estético. Este es nuestro objeto. El juicio estético está fundado en un sentimiento, dice Kant. Esto es muy de a poco. Vayan como ingresando todos estos conceptos. El juicio estético no está mediado por un concepto. Ustedes ya, con lo que dijimos recién, pueden entrar a relacionar. ¿Se acuerdan que lo universal no estaba dado? Entonces, si lo universal no está dado, es un juicio, el reflexionante, en la forma subjetiva, en el juicio estético, en donde no hay mediación de conceptos, de concepto. Su objeto, ¿cuál es? El placer de lo bello. Por eso dije que es un juicio fundado en un sentimiento. Acá apareció el tipo de sentimiento, el placer. El juicio estético es una facultad con que se juzga ese placer. ¿Cómo se llama la facultad con la que juzgamos ese placer? El gusto. Nosotros hace un rato dijimos que hay tres facultades: imaginación, entendimiento y razón. Esta es otra facultad, la vamos a denominar facultad, pero para que ustedes no se compliquen, por ser un primer curso del pensamiento estético de Kant, vamos a dejar que esas tres facultades sean esas, aunque ustedes ya saben que hay otras facultades. Y una fundamental es la del gusto, pero que también opera con las facultades que ya conocemos. Vamos de a poco.
Entonces, la facultad con la que se juzga ese placer de lo bello se llama gusto. Quiere decir que fíjense que muy poquito, en una reflexión muy pequeña, hay muchísimos conceptos. En este sector, nada más, imagínense que leyendo el texto de Kant, en un párrafo hay millones de conceptos. El estudio de la filosofía, y en especial de un pensador como Kant, no es un estudio como ustedes van a tener una experiencia en historia del arte, que uno lee y puede pasar las páginas. Incluso si hubiera estudiantes de letras, lo que podría uno ver en cierta teoría literaria, uno puede pasar las páginas. El estudio de la filosofía es demorado. Podés estar una tarde con 2 carillas y quizás todavía no lo entendiste bien. Es así. Por eso, llámense a una rutina diferente a la que tienen ejercitada. Esto es una disciplina que exige otro tipo de habilidades, exige también que uno aprenda a estudiar la filosofía y también a que las ansiedades se manejen con paciencia, ténganse paciencia. Este tipo de conceptos no es muy difícil estudiarlo 2 días antes de un parcial. Empiecen con tiempo, porque hay conceptos que uno los va aprendiendo, los va leyendo, y un día decís, creo que entendí. Como si precisara como un trabajo hasta que van cayendo en el lugar donde deben, o más o menos uno empieza a sentir que entendió un poco. El juicio reflexionante, sin embargo, tiene otra forma, la forma objetiva. La forma objetiva del juicio reflexionante es el juicio teleológico. Esta es la forma que nosotros no vamos a ver. ¿Se acuerdan que les presenté la arquitectura del tratado de Kant, de la crítica del juicio, y la sección sobre el juicio teleológico les avisé que no? Pero lo importante es que ustedes vean que el juicio reflexionante está operando en toda la crítica del juicio, en la parte que vamos a leer y en la parte que no vamos a leer también, solamente que de modo diferente. El juicio reflexionante, su forma objetiva, es el juicio teleológico y se maneja con la idea de fin. Por eso es teleológico, porque hay un fin. Y el objeto que tiene es estudiar la finalidad de la naturaleza. Hago un breve paréntesis, pero para que empiece a cobrar cierto sentido lo que veníamos diciendo. Es la idea de Kant de que en la naturaleza hay cierto orden, hay cierta regularidad. Vivimos en verano, luego viene el otoño, luego viene el invierno, luego la primavera y luego el verano de nuevo. Y luego viene el verano, pero no nos salteamos directo a la primavera. Viene el verano y luego el otoño y luego... Al día le sucede la noche y luego le sucede el día y luego le sucede la noche. Las fases de la luna. A Kant le gustaba mucho la astronomía, así que él percibe movimientos celestes que estudia, que le llaman la atención. Eso es percibir cierta regularidad. Acuérdense que es una palabra que en su origen y en el adentro de ese término está la regla. Es decir, que hay cierto orden que no se puede apresurar y que es de la naturaleza. Entonces, Kant percibe que en la naturaleza hay cierto orden y armonía y puede entonces suponer, ¿cuál es el juicio que supone? El juicio reflexionante. Supone que quizás haya algo o alguien que ordena
esa regularidad de la naturaleza. Algo o alguien, ¿en quién está pensando? ¿En Dios? Pero Dios no se puede conocer. Bueno, pero Él dijo, esto es un juicio reflexionante. Yo puedo suponer. Puedo conjeturar que quizás la naturaleza esté ordenada según un fin. Dios. Y ese fin no me es dado, pero nada me impide pensarlo, nada me impide suponerlo. Entonces yo puedo estudiar la naturaleza suponiendo un fin que la ordena, porque el orden lo percibo. ¿Voy a tener la certeza? No. Kant ya sabe que no. Por eso lo piensa. Todo ese ámbito que al sujeto, según Kant, le es imposible no pensarlo, como si fuera un movimiento natural del sujeto, pensar lo absoluto, pensar un Dios, lo acepta en toda su filosofía crítica y le da un lugar. Ese lugar que le da no es el del conocimiento científico, es este ámbito teleológico, que opera según un juicio que no le es dado lo universal, pero lo busca. Buscar ya sabemos que no es encontrar, es la búsqueda que ustedes vivieron y leyeron en el Hispias Mayor, es buscar. Si quieren, sería una licencia de mi parte, pero sería como intentar salir de la caverna. Traten de salir, traten de huir de las sombras, de a poquito, ¿no? Es como lo que plantea Platón de los dioses. No vamos a ser nunca dioses, pero podemos alejarnos de la ignorancia. Vean que es como en algún punto y absolutamente reformulado, hay un Platón vigente, pero ya con una estructura conceptual muy siglo XVIII, ¿no? Por lo tanto, ya sabemos que el juicio estético es la forma subjetiva del juicio reflexionante. ¿Estamos? Y que la facultad con la que se juzga el placer de lo bello se denomina gusto. Por eso, la crítica del juicio, y en otras traducciones, es la crítica de la facultad de juzgar. Vamos ahora a la estructura de la analítica de lo bello. Si no tienen presente la arquitectura de toda la crítica del juicio, búsquenla, tal como la dimos hace un ratito, mírenla y fíjense que vamos a ingresar ahora en esa sección, en ese apartado que se denominaba analítica de lo bello. La analítica de lo bello está ordenada según 4 ejes. Esos ejes se denominan momentos. ¿Se acuerdan que cuando dije que los conceptos puros del entendimiento, también denominados categorías, Kant los ordenaba según cualidad, cantidad, relación y modalidad? Y les dije que como un rezo de a poquito se lo iban a aprender. Es por esto. Es porque la analítica de lo bello respeta la organización de las categorías. El primer momento es lo bello según la cualidad, el segundo momento es lo bello según la cantidad, el tercer momento es lo bello según la relación y el cuarto momento es lo bello según la modalidad. Entonces, cualidad, cantidad, relación y modalidad es el estudio, son los ejes y los momentos en los que está organizada la analítica de lo bello. ¿Cuáles son los temas? Esto a modo de presentación, los temas. En el primer momento, que es el que vamos a empezar hoy,
seguramente no lo terminemos hoy. Lo bello según la cualidad, esto es casi como una guía de lectura, digamos, muy breve, ¿no? ¿Cuáles son los temas que vamos a ver? La distinción en este primer momento entre lo bello, lo bueno y lo agradable. Bello, bueno y agradable lleva mucho del primer momento, pero también bastante del segundo, aunque no lo haya nombrado acá. También vamos a ver el desinterés, o bien el carácter de desinteresado del juicio de gusto. ¿Qué significa el desinterés? Y también, ¿por qué es un juicio contemplativo? ¿A qué se refiere la contemplación? ¿Qué significa? Segundo momento, lo bello según la cantidad. Ya la cuestión de que diga cantidad ya les sugiere, ¿sí?, como ayuda mnemotécnica, sepan que se va a trabajar la cuestión de la universalidad. Si el juicio de gusto es un juicio universal, va a ser de carácter universal, pero como lo universal no le es dado, como el placer es sin conceptos, va a ser una universalidad muy particular. No va a ser como la de la ley de gravedad, porque no puede. Sin embargo, va a ser una universalidad que Kant va a denominar subjetiva y que va a tener relación con las conjeturas. En vez de estar en relación con las afirmaciones, va a tener lugar con las suposiciones. Y a eso lo va a denominar subjetivo. Entonces va a ser una universalidad subjetiva. En este mismo momento va a trabajar cómo operan las facultades que intervienen en el juicio de gusto. Las facultades que intervienen en el juicio de gusto. Acuérdense que eran 3 las que vimos: imaginación, entendimiento y razón. La razón dijimos que no opera en el conocimiento, solamente imaginación y entendimiento. Bueno, ahora lo curioso es que en el juicio de gusto, donde no hay conocimiento, operan las mismas facultades. Alguien dice, ¿pero cómo? Porque operan de otra forma. Kant va a explicar cuál es la diferencia entre cómo se relacionan esas dos facultades en el ámbito del conocer y cómo se van a relacionar en el ámbito estético. Y el modo de relación que van a tener es la de un libre juego de facultades, o bien libre juego de imaginación y entendimiento, que es una suerte de armonía espontánea de las facultades. Por ahora es todo como muy críptico lo que estoy diciendo. A medida que usted vaya leyendo, van a poder ir integrando este panorama. Acá puse lo del libre juego de facultades que dije recién. Lo bello, según relación, es el tercer momento, y en ese momento se va a trabajar la belleza como finalidad sin fin. Aunque parezca paradójico, después vamos a explicar por qué se denomina finalidad sin fin. Y también va a establecer la diferencia entre la belleza pura y la belleza adherente. Último momento, la belleza según lo bello según la modalidad. Si el juicio de gusto era universal, con sus propias características, subjetivo, pero era universal, era lógico que en algún momento dijera que el juicio de gusto era necesario. Nosotros ya sabemos que lo universal es necesario y lo particular es contingente. Desde Platón que lo sabemos. Entonces, si en algún momento afirmó la universalidad, era lógico que en algún momento tenía que aparecer el carácter de necesario. Alguien puede decir, pero ¿cómo? Si no está dado lo universal, si no es científico. Bueno, es que va a ser una necesidad de tipo ejemplar. No es la necesidad de los juicios de conocimiento, es otro tipo de necesidad. Y también un concepto central de este momento es el de sensus communis. Es un término en latín que se suele traducir como sentido común, aunque algunos autores dicen, y ya vamos a ver por qué, que
es más ajustado quizás pensarlo en términos de sentimiento común en vez de sentido. Pero todo eso en un tiempo, falta un tiempo para que lleguemos ahí. Lo que quiero que vean en esta estructura de la analítica de lo bello es que el segundo momento dialoga muy bien con el cuarto, porque se puede trabajar la universalidad y la necesidad del juicio de gusto y hay un diálogo muy fluido. Y que el primer momento dialoga muy bien con el tercero porque está operando aquí el carácter de desinteresado, el juicio de gusto, y la finalidad es sin fin, tiene una impronta del desinterés que lo caracteriza. La finalidad sin fin está en relación y en diálogo con el desinterés. Por lo tanto, si quieren, como regla mnemotécnica, los momentos pares dialogan bien entre sí, los momentos impares dialogan bien entre sí.